Ya, chicos, vamos con región axilar. A ver. Entonces, empezamos. Pues, listo, les había mencionado que justamente todo terminaba ahí, ¿no? En la región cavitaria o axilar. Estas tres. Entonces, vamos a ver que justamente esta región axilar, ahí como les mencionan en su TEO, es una pirámide cuadrangular, ¿no? Una pirámide cuadrangular que se va a ubicar justamente en la parte superior y lateral a este tórax, ¿no? Y que hacia adelante vendría hasta la región pectoral y hacia atrás lo que es la región subescapular. Ahora, esto no vamos a pasar. Vamos a ver acá. Eh, como había mencionado, es una pirámide cuadrangular, tiene sus 4 paredes, pared anterior, pared posterior, pared medial, pared lateral, ¿verdad? Tiene su base y tiene su vértice, ¿ya? Entonces, vamos a ver de cada cosa datos, ¿ya? Empezando por lo que es el vértice. Entonces, el vértice de la axila se va a delimitar ¿con quién? Hacia la parte proximal se dan cuenta que se delimita con lo que es la clavícula, exactamente con la cara inferior de la clavícula en su tercio medio. ¿Y a quién encontrábamos aquí? Al surco o canal subclavio, ¿verdad? Surco canal subclavio y por ende también encontramos a lo que es el músculo subclavio, ¿ya? ¿Qué más? Hacia el límite medial encontramos lo que es la primera costilla, ¿ya? Y la primera digitación de un músculo, que es el serrato mayor o gran serrato, ¿ya? Entonces, de nuevo, primera costilla y la primera digitación del gran serrato o serrato mayor, que si se acuerdan, se insertaba o tenía inserción en el labio anterior del borde medial de la escápula. Hacia la parte lateral tenía su límite, tiene su límite del vértice en lo que es la apófisis coracoides, ¿ya? Y hacia la parte distal tiene su límite con lo que es el borde superior de este músculo subescapular y también con el primer arco costal. Ustedes ya saben que arco costal se le denomina la costilla más el cartílago, ¿no? Más el cartílago costal. Entonces, este vértice, chicos, este vértice que tenemos acá, justamente por ese vértice de la axila van a pasar estructuras, ¿ya? Básculo nerviosas. Lo vamos a denominar el conducto por donde pasan esas estructuras, el conducto cérvico-axilar, ¿ya? Conducto cérvico-axilar. ¿Qué van a pasar? Van a pasar los 3 cordones del plexo braquial, el cordón ventrolateral, el cordón posterior y el cordón ventromedial, ¿ya? La arteria axilar y la vena axilar. Entonces, esas 5 estructuras pasan por este conducto cérvico-axilar. En el caso de la base de la axila, tiene, como es una base cuadrangular, tiene sus 4 bordes, ¿no? Su borde medial, su borde lateral, su borde anterior y su borde posterior. En el caso del borde anterior, este delimita con lo que es el músculo pectoral mayor, ¿no? En su borde inferior. Y en el caso del borde posterior, delimita con lo que es el músculo dorsal ancho. ¿Ya? Se tiene que acordar nada más de eso, ¿no? Delimita hacia adelante con el pectoral mayor y hacia atrás con el dorsal ancho. En el caso de sus lados, el borde medial y el borde lateral, son solamente líneas de uniones entre el borde anterior y el borde posterior, ¿ya? Tanto el borde medial como el borde lateral. Entonces, ¿qué hay en las paredes, no? ¿Qué encontramos en las paredes de la cavidad axilar? Hacia la pared anterior vamos a encontrar lo que es el músculo pectoral mayor, encontramos el músculo pectoral menor y encontramos al músculo subclavio, ¿ya? Y hacia la parte posterior, en la pared posterior, encontramos al músculo dorsal ancho, al músculo redondo mayor, al músculo redondo menor, a la escápula y al músculo subescapular.
¿Listo? Ahora, en el Anfi, si es que tienen la oportunidad de verlo y si no está maltratadito el cuerpo, este de acá, este musculito es el músculo redondo menor. ¿Se acuerdan? Que se iba desde lo que es borde anterior de la apófisis coracoides hasta sus 3 digitaciones en el tercer, cuarto y quinto arco costal. Ya. Justamente ese músculo pectoral menor lo que hace es dividir a la arteria axilar en 3 porciones. ¿Ya? Primera porción, la que está por encima del músculo pectoral menor. Segunda porción, la que está por detrás del músculo pectoral menor. Por eso están rayitas. ¿Ya? Y la tercera porción es la que está por debajo de este músculo pectoral menor. Únicamente para que lo puedan ubicar, ¿no? Lo divide en 3 porciones. Listo. En el caso de la pared medial, chicos, vamos a ver. ¿Qué encontramos? Encontramos al músculo gran serrato. ¿Ya? Pared medial, músculo gran serrato. También encontramos a la arteria torácica lateral, o también llamada mamaria externa, y encontramos a los 4 primeros arcos costales. ¿Ya? Ustedes saben que entre costillas, pues, hay músculos. ¿Ya? Hay músculos acá. Entre cada costilla tenemos los músculos, que son los músculos intercostales. Por ende, también vamos a encontrar a los 3 músculos o 3 primeros músculos intercostales. Y otra cosa que tienen que saber es que la costilla, en su borde inferior, por ahí va a pasar lo que es el van intercostal. ¿Ya? ¿Qué significa van? Vena, arteria, nervio. ¿Ya? Vena, arteria, nervio intercostal. Ese es en el caso de la pared medial. Gran serrato, arteria torácica lateral y los 4 primeros arcos costales. En el caso de la pared lateral, vamos a encontrar al músculo bíceps braquial, pero la porción corta, al músculo coracobraquial y a la articulación glenohumeral o también llamada escápulo humeral. ¿Listo? En el caso del contenido, chicos, de la axila, ¿ya? Lo que hay por dentro, tenemos a la arteria axilar junto con sus ramas, ¿no? Que ustedes ya saben que son 5. Tenemos a la vena axilar con sus tributarias. Tenemos a los cordones del plexo braquial, que son 3. ¿Ya? 3 cordones, el cordón ventrolateral, el cordón ventromedial y el cordón posterior. Hay linfáticos en esa zona también y grasa, ¿no? Grasa, en la zona axilar hay abundante grasa. Listo, chicos, entonces, vamos a repasar. ¿Ya? Vamos a repasar. Acá tienes a tu corazoncito, ¿ya? Tenemos acá la aorta, ¿no? La aorta. Esta aorta ascendente. Acá la curvatura es el callado de la aorta, ¿verdad? Y luego ya sigue lo que es la aorta descendente. Pero aquí, callado de la aorta. Hacia la parte derecha, vemos que nace una arteria, que esta arteria se llama tronco arterial brachiocefálico, ¿ya? Tronco arterial brachiocefálico, del lado derecho, ¿ya? Ahora, este tronco arterial brachiocefálico a su vez nos va a dar dos ramas. Una es la carótida común derecha y la otra es la subclavia derecha, ¿ya? Esta subclavia derecha a su vez también tiene más ramas. Por el momento solamente les voy a mencionar a la arteria tronco-tiro-cervical, ¿ya? Esta arteria tronco-tiro-cervical, que es rama de la subclavia, a su vez tiene sus ramitas, que es la cervical transversa, la tiroidea inferior y la supraescapular, ¿ya?
Entonces, seguimos acá, subclavia, les había dicho, pasa al borde inferior de la clavícula, cambia de nombre a axilar, ¿verdad? A la arteria axilar. Y seguimos. La arteria axilar tenía sus 5 ramas colaterales. Arteria toracoacromial, ¿no? Y esta toracoacromial tiene sus ramas clavicular, su rama acromial, su rama deltoidea y su rama torácica superior. Vemos que están las circunflejas, circunflejo humeral posterior, circunflejo humeral anterior. ¿Cuál era el otro nombre? Braquial, ¿no? Circunfleja braquial posterior y circunfleja braquial anterior. ¿Qué más? La otra ramita, la torácica lateral o también llamada mamaria externa. Y la quinta ramita del axilar, que es la subescapular, ¿verdad? Que a su vez se ramificaba en la circunfleja escapular y en la torácica larga, o también llamada tóraco dorsal. ¿Qué sucede y por qué recalco que es lado derecho? Todo se mantiene, ¿ya? Todo se mantiene hacia el lado izquierdo. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar, chicos, es que acá no hay tronco arterial brachiocefálico izquierdo, ¿ya? El tronco arterial brachiocefálico siempre está hacia el lado derecho. Hacia el lado izquierdo nace directamente del callado la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿ya? No hay este tronquito de aquí, que está en el lado derecho, ¿ok? De ahí lo demás es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que vimos acá. No voy a ahondar en la arteria braquial todavía, lo vemos en la siguiente clase, pero ya les voy dejando para que lo vayan viendo. Seguimos entonces. Mencionamos a la arteria axilar porque justamente hay relaciones de esa arteria axilar, ¿no? Hacia la parte de adelante de esta arteria axilar encontramos a lo que es el nervio mediano. Nervio mediano. Encontramos lo que es el músculo pectoral mayor y encontramos el músculo pectoral menor. Hacia la parte dorsal, ¿no? O posterior, encontramos lo que es el músculo subescapular, encontramos lo que es la vena axilar y encontramos al cordón posterior del plexo braquial. ¿Listo? ¿Qué más? Hacia la parte lateral de la arteria axilar, ¿a quién encontramos? Encontramos a el músculo coracobraquial, encontramos al cordón ventrolateral del plexo braquial, con sus 2 ramos, el nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Hacia la parte medial, ¿a quién vamos a encontrar? Encontramos a la pared torácica y encontramos a este cordón ventromedial. Este cordón ventromedial del plexo braquial tiene sus ramitas, que es la raíz medial del nervio mediano, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo medial y el nervio accesorio del braquial cutáneo medial. ¿Ya? Vamos a volver a reforzar cuando tengamos el plexo braquial, ahorita. ¿Listo? Entonces son las relaciones de la arteria axilar. Ahora esto de acá. Tenemos acá nuestro nervio supraescapular. ¿Ya? Este nervio supraescapular que les dije que recordaran dónde se originaba, ¿no? Entonces, tenemos acá la escápula, tenemos acá lo que es la escotadura coracoidea, que ustedes ya saben que se encuentra en el borde superior de la escápula. Y vemos que justamente por encima de esa escotadura coracoidea pasa el ligamento coracoideo. Ese ligamento coracoideo, al tapar, forma un agujero, ¿verdad? Se llama agujero coracoideo. Por ese agujero coracoideo, chicos, sale el nervio supraescapular. Pasa por dentro de este agujero coracoideo, el nervio supraescapular. ¿Qué pasa por arriba? Por arriba estaría pasando, ¿quién? La arteria supraescapular con la vena supraescapular. Estos pasan por arriba del agujero coracoideo. Y ustedes ya saben que esta arteria supraescapular es rama ¿de quién?
de esta arteria troncotirocervical, que a su vez era rama de quién? De la subclavia. ¿Ya? De la subclavia. Listo. Ya. Hay un círculo arterial periescapular. Tiene otro nombre más largo, pero vamos con el más chiquito. Círculo arterial periescapular, que lo conforman tres arterias. ¿Ya? Lo que es la escapular dorsal, que es rama de la subclavia, la supraescapular, que es rama de la troncotirocervical, que a su vez es rama de la subclavia, y esta escapular circunfleja, que es rama de quién? De la subescapular, que es rama de la arteria axilar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la subescapular daba la escapular circunfleja, que se daba la vuelta? Bueno, esa escapular circunfleja se da la vuelta para anastomosarse, es decir, unirse con estas dos arterias y formar el círculo arterial periescapular del hombro, algo así lo conocen, ¿ya? Esas tres arterias. Listo, chicos. El plexo. Acá lo ven en el esquema, lo ven bonito, no lo ven ordenado. Pero cuando lo vean en la práctica, que seguramente ya lo han visto en las prácticas que han ido, en el anfiteatro, van a ver que eso es una maraña de nervios, ¿no? Capaz hay preparados anatómicos donde se pueda ver separadito cada uno. Pero cuando nosotros dábamos, por ejemplo, el examen práctico, estiraban el brazo y no podías tocar nada. No sé si seguirán haciendo examen práctico en la uni, pero en nuestro caso no se podía tocar nada y rotábamos, cada pregunta duraba 20 segundos aproximadamente, ¿ya? Y te ponían alfileres, te ponían alfileres, te ponían ahí el plexo braquial, un alfiler ahí en cualquier nervio, y tenías que anotar en tu hojita qué nervio era, pues, ¿no? Y muy traumático, pero con la práctica lo van sacando, ¿ya? Con la práctica lo van sacando. Es recomendable más bien que si es que ustedes tienen examen práctico de anato, no solamente vean el, el cuerpo que tienen en su, o sea, si les toca una mesita y tienen ahí a su cadáver, no solamente se queden con ese, sino que denle una ojeada a los demás, ¿ya? Siempre vayan viendo otros, porque en sí cualquiera les puede tocar, ¿no? Y ustedes capaz se acostumbraron a uno y cuando les ponen otro, se bloquean. ¿Ya? Así que recomendación siempre pasense y vean distintos, no la misma, pues no lo mismo que les toca a ustedes. Vean ahí varios, para que se vayan acostumbrando. Entonces, chicos, plexo braquial. Primero aprendernos los nombres y ya cuando lleguen a su práctica, o si es que ya tuvieron su práctica de este tema, ya van a ir más confiados, pues, ¿no? Ya sabiendo al menos dónde se empieza, cómo se divide, qué ramas da y todo eso. Entonces, chicos, todo empieza de las raíces nerviosas, pues, ¿no? De la raíz. Todo empieza de estas raíces nerviosas. Entonces, ¿desde dónde a dónde empieza el plexo braquial? De la raíz C5, la raíz C6, la raíz C7, la raíz C8 y la raíz C1. Son raíces nerviosas, no estoy hablando acá de las vértebras. Son las raíces nerviosas. ¿Ya? Porque me acuerdo que alguien preguntó, cuando yo lo llevé, me acuerdo que alguien preguntó si C8 se refería a vértebra cervical 8. Y pues no, se refiere a la raíz. Ustedes ya saben que las vértebras cervicales son 7, ¿ya? Son 7. Entonces, estos son raíces nerviosas, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, esa es la primera división, ¿ya? Primera división, raíces nerviosas. Vamos con la siguiente división, troncos primarios, ¿ya? ¿Cómo se forman los troncos primarios? Son tres, chicos, ¿ya?
Son 3 troncos primarios. Tenemos al tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior. ¿Listo? El tronco primario superior, chicos, lo forma la raíz C5 y la raíz C6. ¿Ya? Raíz C5, raíz C6. El tronco primario medio únicamente está formado por la raíz C7. Y el tronco primario inferior está formado por la raíz C8 y la raíz T1. O como ya habrán visto, en vez de la T, algunos le ponen D, ¿no? De dorsal. D1. Y listo. Ahí tienes a tus troncos primarios. Tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior. ¿Ya? Y ya sabes de qué raíces vienen. C5, C6, superior, C7, medio, C8, T1, inferior. ¿Ya? Dato. Del tronco primario superior nace ¿quién? El nervio supraescapular. ¿Ya? No se olvide. Nervio supraescapular. ¿Qué más? Vamos a la siguiente división entonces. Tenemos a los troncos secundarios. ¿Ya? Cada tronco primario va a darnos un tronco anterior y un tronco posterior. Es decir, el tronco primario superior me da un tronco secundario anterior y posterior. Igualito con el medio, anterior y posterior. Igualito con el inferior, anterior y posterior. ¿Listo? Esos son los troncos secundarios. Ahora, ¿cómo se forman los cordones? ¿Ya? Los cordones del plexo braquial. Se van a formar, en el caso del cordón ventrolateral, se forma con el tronco secundario anterior, tanto como del tronco primario superior y del medio. O sea, coge estos dos troncos secundarios anteriores, del superior y del medio. Y forma a su cordón ventrolateral. ¿Ya? A este cordón ventrolateral. Anterior de acá, anterior de acá. ¿Listo? En el caso del cordón ventromedial, únicamente está formado por el tronco secundario anterior de este tronco primario inferior. ¿Ya? Solo ahí. Y en el caso del cordón posterior, es más fácil porque ese cordón posterior lo que hace es agarrar a todos los troncos secundarios posteriores de los 3 troncos primarios. Todos los posteriores forman al cordón posterior. ¿Listo? Entonces ya tengo mi cordón ventrolateral, mi cordón posterior y mi cordón ventromedial. Hasta ahí, todo bien, ¿no? No para repetir. Sí, creo que sí. Ya. Listo, chicos. Entonces, 3 cordones hasta el momento. ¿Ya? Ahora vamos a ver los nervios terminales de estos cordones. ¿Ya? Los nervios terminales de estos cordones. Tenemos al cordón ventrolateral. ¿Ya? Primero vamos a ver al cordón ventrolateral. Entonces, de este cordón ventrolateral, chicos, vamos a ver que nos da el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Nervio músculo cutáneo. ¿Cómo lo encuentran en la práctica, en el cadáver? Ese nervio músculo cutáneo, chicos, fácilmente van a ver que está atravesando como si fuera un palito de anticucho a un músculo, ¿ya? Y ese músculo que está perforando es el músculo coracobraquial, ¿ya? Al músculo coracobraquial. Lo atraviesa, lo perfora, así como si fuera un anticuchito. El nervio músculo cutáneo, ¿ya? Entonces, el nervio músculo cutáneo, un nervio terminal del cordón ventrolateral. ¿Cuál es su otro nervio terminal? Este de aquí. La raíz o rama lateral del nervio mediano. ¿Ya? Raíz o rama lateral
del nervio mediano. Son esos dos, ya los terminales. Vamos con el cordón ventromedial, ¿ya? Con el cordón ventromedial. El cordón ventromedial, chicos, va a darnos nervios terminales de, son 4. Uno de ellos es la raíz o rama medial del nervio mediano. Y ahí se dan cuenta que ambas raíces, tanto la lateral como la medial, forman ¿a quién? Al nervio mediano, ¿ya? Solamente que la raíz lateral proviene del cordón ventrolateral y la raíz medial proviene del cordón ventromedial. Esas dos raíces forman al nervio mediano. ¿Listo? ¿Qué más? Otra, nervio terminal del cordón ventromedial, nervio cubital. ¿Ya? Nervio cubital. Otra rama, nervio braquial cutáneo medial. Y la otra ramita es el nervio accesorio del braquial cutáneo medial. ¿Listo? Ya, chicos. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el cordón posterior, ¿no? Entonces, tenemos acá el cordón posterior. Ese cordón posterior tiene dos nervios terminales. Uno de ellos es el nervio axilar, ¿ya? Nervio axilar o también llamado nervio circunflejo, ¿ya? Acuérdense que ese nervio axilar era el que pasaba por el cuadrilátero húmero tricipital, ¿no? Y en el caso del otro nervio que tenemos acá, que es rama terminal del cordón posterior, es el nervio radial, ¿ya? Nervio radial. ¿Qué pasaba justamente por dónde? Por el canal de torsión y también por el triángulo húmero tricipital, ¿no? Es el nervio radial. Listo. En teoría, eso es todo plexo. ¿Qué les puedo decir? Otras cositas, a ver. Ustedes ya sabían que más o menos a nivel del codo, ¿verdad? Había un canal en la parte medial, el canal epitrócleo lecraniano, ¿no? Que justamente era entre la epitróclea y la fosita lecraniana, ¿no? Les había dicho que por ahí pasa el cubital, ¿ya? A nivel del codo, por el canal epitrócleo lecraniano. A nivel de la muñeca, cuando veamos la parte de mano, ¿ya? A nivel de la muñeca, ese nervio cubital pasa por otro canal. Ese canal se llama canal de Gullón, ¿ya? Canal de Gullón, a nivel de la muñeca. Canal de Gullón. ¿Qué más? El nervio radial, que ustedes ya saben que pasa por el canal de torsión, justamente cuando hay fracturas, más o menos en el tercio medio del húmero, fractura tu huesito o tu húmero, ¿no? ¿Qué sucede? Hay lesión del nervio radial probablemente, ¿no? Entonces, el nervio radial, chicos, se encarga básicamente de la función de extender, ¿no? Les había mencionado justamente que el nervio radial inervaba músculos que se encargaban de la extensión. Entonces, si me lesiono en una fractura del tercio medio del húmero, mi nervio radial, ¿no? Ya no puedo extender, en el caso a nivel los músculos de acá. Entonces, no puedo elevar mi manito cae, se queda así, ¿listo? A eso se le denomina mano en gota o mano caída, ¿ya? Mano en gota normalmente le. ¿Listo? Cuando hay lesión del nervio radial, porque justamente no hay extensión, ¿ya? No hay extensión. Luego, cuando veamos mano, van a ver que también hay otros tipos de nombres de lesiones. Hay mano en garra, que es del cubital, de la lesión del cubital. Hay mano del predicador, que se queda así, que es el mediano. Y bueno, y así pues, ¿no? Así van viendo.
¿Alguna duda, chicos, respecto a esto? ¿Quedó claro el plexito? ¿Hay algo que no entendieron acá? ¿Quieren que lo repita? ¿O todo bien? ¿Me podría repetir, por favor? Ok. ¿Desde qué parte o todo quieren que les repita? No, ¿Todo? desde el tronco. Desde aquí. Ajá. Ya, chicos. Entonces, como les mencionaba, vamos a poner el punterito nomás. Como les mencionaba, todo empieza de las raíces, ¿no? Entonces, las raíces van a formarme mis troncos primarios. En el caso del tronco primario superior, lo forma la raíz C5, C6. ¿Listo? De este tronco primario superior, ¿nace a quién? El nervio supraescapular. ¿Listo? En el caso del tronco primario medio, nace únicamente de la raíz C7. ¿Listo? Y en el caso del tronco primario inferior, nace de la raíz C8 y la raíz T1. Y ahí tengo mis 3 troncos primarios. Ahora, cada tronco primario les había mencionado que va a darme 2 troncos secundarios, uno anterior y otro posterior. Cada uno, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior. Los tres troncos secundarios posteriores, ya, de los troncos primarios, el posterior de este, el posterior de este y el posterior de este, van a formarme a mi cordón posterior. ¿Listo? Cordón posterior. Mientras, en el caso del cordón ventrolateral, va a estar formado por el tronco secundario anterior del tronco primario superior y el tronco primario medio. Van a dar su tronco secundario anterior los dos. ¿Ya? Para formar a mi cordón ventrolateral. Luego, finalmente, tengo a mi cordón ventromedial, que está formado únicamente por el tronco secundario anterior de este tronco primario inferior. ¿Listo? Entonces ya tengo mis 3 cordones. Cordón ventrolateral, cordón posterior y cordón ventromedial. Del cordón ventrolateral les había dicho que salían 2 nervios terminales, ¿no? Salía el nervio músculo cutáneo, que justamente les dije que lo identificaban en el cuerpito porque iba a atravesar al músculo coracobraquial, ¿ya? Y va a darnos otra ramita, el cordón ventrolateral, que es la raíz lateral del nervio mediano, ¿ya? Raíz lateral del nervio mediano. Seguimos. En el caso del cordón ventromedial, nos da 4. Una de ellas es la raíz medial del nervio mediano, y justamente ya tengo ambas raíces. Entonces, la raíz lateral del mediano, que sale del cordón ventrolateral, y la raíz medial del mediano, que sale del cordón ventromedial, me forman ¿a quién? A mi nervio mediano. ¿Ya? A mi nervio mediano, que les dije que si había lesión en el nervio mediano, iba a quedar la manito, se le conocía como mano de predicador. ¿Ya? Seguimos con las ramitas entonces del cordón ventromedial. Ya vimos la raíz medial del mediano, ahora vamos con el nervio cubital. El nervio cubital, les mencioné que a nivel del codo pasaba por el canal epitrócleo lecraniano y a nivel de la muñeca pasaba por el canal de Guyon. ¿Ya? Canal de Guyon, más o menos a este nivel. Si había lesión del nervio cubital, se le conocía a esa lesión como mano en garra. ¿Ya? Mano en garra. Otro nervio terminal es el nervio braquial cutáneo medial y el nervio accesorio del braquial cutáneo medial. Del cordón ventromedial estamos hablando, ¿ya? Son los 4 nervios terminales del cordón ventromedial. Finalmente tenemos a nuestro cordón posterior, ¿ya? Nuestro cordón posterior que nos va a dar 2 ramos terminales. Nos va a dar el nervio radial, que les mencioné justamente que pasa por el canal de torsión en la cara posterior del húmero y que al fracturarse o haya fractura de ese húmero en la diáfisis, habría lesión de este nervio, ¿verdad? Y como hay lesión del nervio radial, el nervio radial se encarga justamente de la función de extender, porque inerva músculos extensores. Entonces tu mano caía. Y eso se le llama mano en gota o mano caída. ¿Listo? Y el otro nervio terminal era el nervio axilar, también llamado nervio circunflejo.
¿ya? Que entraba justamente a donde al cuadrilátero húmero-tricipital, ¿no? Y recordarles de nuevo que el nervio axilar inervaba al músculo deltoides y también al redondo menor. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso, chicos. Eso es plexito braquial. ¿Ya? Vamos a pausarlo un toque.